Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Punto de Vista. Europa sigue marcando su giro electoral hacia la extrema derecha, ni siquiera hacia la derecha, hacia la extrema derecha y hacia tendencias fascistas. Eso lo estamos viendo ya hace rato como un fenómeno que va caminando paulatinamente y es altamente preocupante. Además, también está ocurriendo ello en América Latina, en la región. ¿Cómo entenderlo? ¿Y qué pasó entonces con las propuestas alternas? ¿Qué pasó con las propuestas que llamaríamos de izquierda? Yanni, ¿cómo leer el momento actual en Europa? El momento actual en Europa es bastante llamativo porque hay tal nivel de extrema izquierda, de extrema derecha, valga la claridad, que incluso están divididos en unos más radicales, llamémoslos directamente fascistas, escriben artículos elogiando a la CSS. Esto pues puede ser simplemente verificar qué ha escrito el líder de Alternativa para Alemania, el partido ultra, qué dice él sobre la CSS, ¿cierto? Pero entre ellos se da esa división, no es por aspectos ideológicos, es por aspectos de corrupción, es por aspectos de más poder dentro de la Unión Europea. Lo complejo de ello es que cada vez su discurso es: vamos por la democracia para acabar con la democracia. Vamos a ir por los derechos para acabar esos derechos. Estos partidos lo que ofrecen, y es lo que llama la atención, es que los voten, por ejemplo, los trabajadores, cuando lo que proponen es acabar los derechos laborales. Proponen acabar con todos los aspectos sociales, y digo aspectos porque es todo el componente social, porque la ayuda humanitaria social a cualquier ámbito de la población que requiera protección reforzada, desde las constituciones, infantes, mayores de 60 años, es decir, población que requiere protección reforzada según la Constitución, dicen que es comunismo. Entonces lo que hacen es aplicar la teoría de Gramsci, pero al contrario. Entonces nos dicen que hay una sinarquía comunista internacional que tiene el control y el manejo de todo, que mediante el género o el discurso de género y que mediante las famosas políticas 2030, lo que busca es apoderarse de toda, digamos, el control mundial, y que tiene control sobre los gobiernos y sobre las poblaciones, cuando lo que vemos es absolutamente el contrario, por medio de mecanismos culturales tan importantes como las iglesias, como los colegios, las universidades. O sea, todos estos mecanismos que permiten, digamos, movilizar aspectos culturales, lo que se está generando es una hegemonía ya ni siquiera, como lo dijiste, de derecha, es extrema derecha. Y podríamos decirlo con el nombre completo: son políticas, lo que apuntan son políticas fascistas, porque son políticas xenófobas, porque son políticas machistas, porque son políticas totalmente desconocedoras de la ciencia. O sea, estas personas son negacionistas del cambio climático, a pesar de que tienen todos los días un derrumbe, un desastre natural en su población, desconocen los elementos científicos, pero estas son las personas que gobiernan y son las personas que tienen las políticas, digamos, climáticas, de protección del medio ambiente, de protección de la fauna y de la flora. Esas personas negacionistas son las que en últimas terminan en estos cargos. Entonces, hoy claramente esa disputa es por espacios de poder, pero ambos coinciden en que llegaron a la democracia para acabar con el sistema democrático. Bien, acabar con el sistema democrático, ese concepto de Estado-nación o del Estado moderno, garante de los derechos y que equilibra poderes, pues es una ficción hoy. Lo mismo la democracia. Estamos viendo como una tendencia, como un método en negar los resultados electorales cuando gana alguien que no está alineado a este giro hacia la derecha o hacia las extremas derechas. Vimos el caso de Ecuador, pero en Europa estamos viendo exactamente lo mismo. En Europa fue bastante llamativo, sobre todo el caso de Rumania. ¿Cierto? El caso de Rumania es llamativo porque hay un candidato que es, o bueno, lo que estaba diciendo es lo que todos dicen en algún momento, y es que hay que parar la guerra, es que hay que llegar a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, y hay que evitar que haya más guerras. Entonces dicen que es prorruso.
Porque lo curioso es aquí que cuando alguien llama a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, dicen que es prorruso, como si no se salvaran vidas ucranianas, como si el pueblo ucraniano no podría volver a elecciones, a determinar su futuro, no de cuenta de un títere de Washington como lo es Zelensky. Entonces, lo que vemos es que ese candidato gana, y gana por un margen importante. Inmediatamente empieza una investigación y cuestionan su financiamiento. Y por algunas ausencias, ojo, no demostraciones, sino ausencias en algunos dineros, se dice que eso viene de Rusia, y cancelan su elección. Anulan esa elección, anulan el ganador y vuelven a las elecciones. Curiosamente, el candidato que lidera en ese momento es la extrema derecha, abiertamente, como lo decimos, fascista, por las políticas que son semejantes a las políticas fascistas. No porque sea algo despectivo, es porque simplemente se parecen al fascismo, caminan como fascismo, intervienen como fascismo. ¿Por qué no llamarlo fascismo si son fascistas? ¿Cierto? Y lo curioso es que se ponen de acuerdo en la élite europea para apoyar un candidato de centro que les permita, pues, que no sea abiertamente prorruso, pero que tampoco sea abiertamente profascista. Entonces gana ese candidato con unas elecciones totalmente cuestionadas, pero yo creo que no habían dado el último boletín y ya toda la comunidad europea salió a reconocerlo. Nadie pidió actas, nadie pidió escrutinios, nadie pidió absolutamente nada. Entonces, para cerrar, lo único que hay que decir es que de la democracia no queda sino el nombre. El sistema democrático de pesos y de contrapesos que en su momento se habló desde el Estado liberal, eso no existe hoy. Hoy la democracia es tan fungible como quien esté en el poder. Y lo vemos en Argentina, por ejemplo, con Milei, lo vemos en Brasil cuando estuvo Bolsonaro, lo vemos en Estados Unidos con Trump, y es que el sistema democrático de contrapesos no existe, la división de poderes no existe, el control de la economía no existe, porque es el mandatario y no el aspecto técnico el que en este caso funciona. Obviamente, sí funciona para exigirle a los países que les prestan dinero, pues que vendan prácticamente su futuro o hipotequen su futuro a cambio de préstamos, digamos, casi siempre que se van en corrupción, que eso es lo otro, esas deudas que no se invierten en lo que presuntamente llegan. Entonces, lo que vemos en la extrema derecha es que se está apoderando de los principales gobiernos de Europa y lo que está buscando es aniquilar lo poco que había de acuerdo internacional sobre la Carta incluso de Naciones Unidas. Es decir, acabar con los derechos directamente de poblaciones minoritarias, acabar con los derechos de la mitad de la población, y me refiero a las mujeres, todos los avances del feminismo y todos los avances de derechos de las mujeres siempre son desconocidos allí. Lo curioso es que también esa parte de la población los vota. Entonces, ¿cómo entender esa disociación de que alguien dice que va a acabar con tu vida y pues tú votas a ese que quiere acabar con tus derechos y tu vida? Disociación epistémica y valórica, funcional, dirían algunos. Es decir, actuar de una manera, pensar y hablar de otra. Bien, es evidente también, volvemos nuevamente a reiterarlo, el papel que juegan los medios de comunicación. Y también es evidente el papel que juegan los centros universitarios al no tratar estos asuntos a fondo, incluso a no nombrarlos como se debe nombrar. Eso implica que una nueva generación de profesionales no tenga las herramientas suficientes para poder entender lo que está ocurriendo y al no entenderlo, pues no tomar medidas prontas. Esto implicará, ante el desgaste de los derechos, ante la negación de derechos, que empecemos a ver levantamientos populares para buscar alternativas. ¿Cómo leer eso? Claramente los estallidos, por nombrarlos de alguna forma, van a empezar a surgir, porque claramente cuando la gente ve que décadas de luchas y reivindicaciones populares que dan cuenta de los derechos ya plasmados, esos derechos no fueron regalados, esos derechos no fue por concepción de las oligarquías en ningún lugar, fue gracias a la movilización popular, a la lucha obrera, a la lucha de las mujeres, a la lucha de las comunidades afro. Es decir, esas luchas son las que han permitido los avances en derechos. Y estos nuevos gobernantes lo que buscan es, de tajo y obviamente sin división de poderes, quitarlos de la Constitución, que es lo grave. Es desde el desconocimiento absoluto. Y esto va avanzando. Sin los medios de comunicación no fuera posible esto.
Es decir, los principales mecanismos de control hoy son los medios de comunicación, que somos generosos en llamar los medios de comunicación, porque son medios claramente y son simplemente empresas de propaganda, al servicio de grandes élites, al servicio de conglomerados económicos y al servicio de ideologías concretas y específicas. Y eso es lo que vemos todos los días. Las matrices comunicacionales que radicalizan las personas y que buscan a que sea simplemente algo instintivo, algo que no pase por el cerebro, sino que llegue hasta el estómago. Entonces son reacciones absolutamente viscerales a todo, a cualquier tema, sin fondo, sin diálogo, sin discusión, y cuando se plantean temas serios, se ridiculizan, se radicalizan. Hoy se llama comunista, y lo decíamos, se llama comunista a quien pide derechos laborales. Eso es absolutamente absurdo. El comunismo no tiene que ver con derechos laborales, tiene que ver con la abolición precisamente de los medios de dominación. Y pues en este caso lo que estamos observando es que sin invisibilizar las problemáticas es muy difícil que la gente se movilice. Lo decías de las universidades, también son claves porque están al margen de la discusión. Es decir, crean profesionales sin ningún contexto para dónde van. Entonces, claro, es un profesional funcional totalmente, al punto de que vimos en Estados Unidos cómo se sacan más de 200.000 personas de carrera, personas con una experiencia altísima de más de muchos de 20 años. Adivine para contratar a quién, para contratar personas sin ningún tipo de experiencia. ¿Para qué? Para generar un grupo de empleados absolutamente servil a su patrón. Pues servil porque le debe su primer trabajo. Y de ahí que si está 20 años, pues va a estar 20 años al servicio de quien, entre comillas, lo puso allí como si fuera una bondad que alguien te dé un trabajo y no una plusvalía. Entonces, ese tipo de cosas es lo que también está generando la universidad. Y es que no está generando las discusiones que le permitan generar una conciencia crítica y poder encontrar estos partidos y estas políticas fascistas y poderlas criticar. Por eso, pues alguien se puede decir liberal, pero ser y seguir las políticas fascistas. O alguien se puede decir conservador y sin embargo seguir las políticas fascistas. O peor aún, alguien se puede decir progresista y seguir políticas fascistas. Lo vemos en Europa. Entonces, esto va de generar discusiones de los verdaderos valores de la sociedad, que nos hemos puesto de acuerdo y cómo no retrocedemos en esos mínimos de garantías y por el contrario cómo avanzamos. Para cerrar el tema es mucho más grave porque como estas élites saben que apretar tanto la población genera descontento y que esto va a generar estallidos, empiezan a generar mecanismos de criminalización, mecanismos de opresión muchísimo más, llamémoslos estilizados. Entonces aparecen delitos novedosos, aparecen megacárceles. Hoy está de moda, no solo en El Salvador, sino en todos los lugares, crear megacárceles. No crear mega universidades, crear mega colegios, no, megacárceles. De ahí que los mecanismos de control cada vez sean mayores. Bien, creo que este es un análisis con lo que terminas, que vale la pena profundizarlo en un siguiente programa, porque la conexión es muy clara. El aumento de la inversión del Estado para el control y para encarcelar, vulnerando derechos como ocurre en El Salvador y como se piensa extender ese modelo hacia otras partes de Latinoamérica y también del mundo, pues es clave poderle hacer seguimiento. Bien, a todos quienes nos siguen, nos escuchan, nos estaremos encontrando en una próxima emisión de Punto de Vista.